Estoy tan distraído que no pudiera hoy tratar un tema tan importante, tan diverso, tan agobiante, tan complejo. ¿Por qué? Porque resulta tan complejo el tratamiento y la adecuación que se debe dar y aplicable al delito de la sustracción de menores, que es un tema que nos ayuda y nos invita a reflexionar. ¿Qué tienes que hacer? Papá, mamá, en la mayoría de los casos. En otros, efectivamente hay una sustracción del menor. Y el menor, como comúnmente lo conocemos, la conducta o el delito, es robo de infante, por un tercero, un desconocido, que no sabemos qué pasó, en dónde está y en dónde va a acabar nuestro menor. Y esto nos llevaría a platicar de un tráfico de órganos, o nos llevaría a platicar de explotación de menores, abuso sexual, muchas cosas, muchas cosas que definitivamente uno de los grandes problemas no es en sí, el problema es mayor, mucho mayor, pero parte de quien genera esto eres tú, papá o mamá, que tienes una diferencia con tu pareja, con tu esposo, con tu concubino, voy a utilizar el término, con tu amante, y entonces resulta que ya tuviste un hijo o una hija, tuviste un bebé, la familia empieza a crecer. ¿Qué pasa? Ya te enojaste con ella o ya te enojaste con él. Amor de ocasión, amor de corto tiempo, amor de lo que tú me digas. Y en esta corta estancia de ese Víctor, ¿cómo se llama? Síntoma, sentimiento. Víctor está enamorado, por eso ni contesta. En ese sentimiento que se denomina amor, resulta que esta pareja concibió un hijo. Ese hijo, hija, con el tiempo se convierten en el sparring, como a los boxeadores. Se convierte en esa personita a quien afectas directamente, a quien tu papá o a quien tu mamá afectan, y entonces le generamos un grave daño emocional, psicológico, físico, daños de todas las índoles. Pásale, contador, para que nos acompañes en esta transmisión, contador. En lo que pasa, les comento, está aquí quien en algún momento ya estuvo platicando con nosotros, el contador José Huitanda, hoy nos vino a visitar porque nos viene a dar el abrazo. Bien, y entonces, tú, papá o tu mamá, eres el primer generador de esa asintomatía, de esa molestia que le generamos a los hijos. Y resulta que, como ya me peleé con ella, y como la voy a afectar, le tengo que hacer daño, me voy a llevar a mi hijo, me voy a llevar a mi hija, y sin que ella se dé cuenta, porque además me toca convivir con ella. Ya se divorciaron, ya se separaron, como quieran y manden. Él tiene que pasar a convivir con el menor o la menor, pero aprovecha ese momento y sustrae a su hijo o a su hija, se la lleva, se lo lleva. Y él dice, voy a hacer sufrir a mi mujer, voy a hacer sufrir a esa ingrata que tanto daño me hizo. Sin saber y sin pensar que realmente a quien estamos afectando es al menor, es a nuestra hija, a nuestro hijo. Bien, todo este tema hoy lo vamos a platicar con Maricruz Berenice Díaz Flores. Fíjense nada más, maestra en Derecho Penal egresada de la Universidad de Londres, Ciudad de México, perito en documentos cuestionados, Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal, AC,
litigio desde el año del 2010, docente desde el año 2013, asesor jurídico de Cámara de Diputados, instructor de capacitación, Derecho Penal y Amparo, certificación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Acuerdos en materia familiar, actuario y proyectista de sala en segunda instancia. Todo, ahora sí que como dicen los abogados, todo un perito, una experta en el tema, con quien hoy vamos a platicar y a quien le damos la más cordial bienvenida, licenciada maestra Maricruz Berenice Díaz Flores. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es un tema tan importante y tan relevante hoy en día en la sociedad que estamos viviendo. Sí. Y pues para mí es un honor poder compartir con todos ustedes temas tan importantes en materia familiar. Sobre todo el tema que nos ocupa el día de hoy, en cuanto a la retención y sustracción de menores, una figura tan delicada, tan importante y de la cual dejamos de lado la relevancia que ésta presenta cuando estamos inmiscuidos en un tema de menores. Fíjese nada más, la temática es esta: sustraer al menor o retener al menor. Muchos papás o mamás abusando Así es. de que tienen la custodia legal, Así es. esconden al hijo o a la hija. ¿Para qué? Exactamente. O sin tenerla, doctor. Déjeme, le aclaro este gran punto que comenta, que el artículo 173 del Código Penal señala que la retención y la sustracción de menores es un delito, el cual, bueno, puede ser sancionado cuando éste es cometido por cualquiera de los parientes en línea recta ascendente hasta el 4º grado y tratándose de cónyuges, en tanto no esté decretada mejor dicho al revés, perdón, en tanto esté decretada la guarda y custodia o la patria potestad del menor. Sin embargo, es complejo y es delicado, o se torna un tanto difícil el saber si un cónyuge comete el delito, porque pues finalmente es papá, es mamá y tiene los mismos derechos, ¿verdad? Como personas, cara a la ley, a nuestra Constitución, a las demás leyes en materia familiar, al Código Civil. Sin embargo, omitimos o dejamos de lado la importancia que radica en el hecho de que si la autoridad no lo decreta, pues no se comete ningún delito, al contrario, pues está con su papá, está con su mamá, el niño puede estar con cualquiera de los dos, sin saber, o mejor dicho, dejar de observar que el niño puede estar corriendo peligros muy grandes, riesgos muy graves. ¿Por qué? Porque pues sabemos que está con el papá o con la mamá, pero ¿cómo sabemos si el papá o la mamá no lo deja con un tercero? Y ese tercero pues finalmente cometer delitos más graves en donde pues tanto el papá o la mamá salgan omisos, ¿verdad? Que comúnmente, y es un tema que no podemos dejar pasar inadvertido, comúnmente hay un separo, una separación de cuerpos, hay una diferenciación entre las parejas. Y comúnmente papá o mamá te llevas al hijo o te llevas a la hija. ¿Qué pasa? Muchas de estas veces, maestra, sí, doctor, tienes que salir a trabajar, laboras necesariamente, o tienes algún compromiso social. ¿Qué ocurre? Lo que comúnmente y todos hacen. Sí. Yo no puedo decir hacemos. Afortunadamente, ni soy casado ni tengo hijos. ¡Ja! Qué bonito fuera todo eso, ¿verdad? Pero claro, no es cierto. Eso no es cierto, mis queridos amigos y amigas de redes sociales. Tengo más compromisos que el mismísimo demonio. Pero, cuando te llevas al hijo o a la hija, tienes un compromiso. ¿Qué haces? Vas a ver a tu mamá o a una de tus hermanas o de tus hermanos y le dices: oye, te puedo encargar a mi hija, te puedo encargar a mi hijo, un ratito, ándale, no seas malita, un ratito, por favor. Así es. Y no sabes, en ese lapso de tiempo, qué va a pasar con tu hijo. Así es. Si tu hermana, si tu familiar o una amistad le van a poner la atención que tú debes de ponerle a esa criatura. Claro. Ahí es donde empieza a extraviarse esa bolita que dice responsabilidad. Es correcto. Es correcto, doctor, y fíjese que en la mayoría de los casos familiares sucede este tipo de cuestiones, ¿no? Desde que le dejamos a los padres la responsabilidad que uno debe de asumir como
padre, valga la redundancia. Casos en donde son personas que no están ya con las habilidades que tenían en sus tiempos de 20, de 30 años, ¿verdad? Ya son personas que están enfocadas a hacer otro tipo de actividades, como bien señalamos, y no por menospreciarlos, pero son personas que ya están en la tercera edad propiamente, ya no para cuidar un niño. Hay que cuidarlos a ellos. Hay que cuidar, exactamente, nosotros tenemos que cuidarlos a ellos, y ellos no se pueden hacer responsables de las de las responsabilidades de los hijos, ¿no? Si quiero hijos, los tengo que cuidar, pero pareciera que hoy en día es al revés. Muchas veces la obligación que tenemos la queremos delegar a una tercera persona, en este caso a los papás, caso que no debe de ser, ¿verdad? Evidentemente. Y por otro lado, el hecho de que también, como bien comentaba hace un momento usted, lo dejamos ya en el peor de los escenarios con la prima, con la tía, con la hermana. No hay como que una madre cuide a su hijo, porque por mucho que lo deje con la tía, con la prima, con la hermana, gente de mucha confianza, nunca va a ser lo mismo. Si el niño se llega a caer y se pega en la esquina de la mesa o se cae del sillón, bueno, la mamá vio cómo se cayó, cómo se pegó, cómo gritó, dónde se pegó, ¿no? Y lo atiende inmediatamente, lo lleva al médico. Sí, ahí hay que acotar, ahí hay que acotar. ¿No? Y no quiero ser no quiero ser ni sonar discriminativo. Claro. Pero el cuidado que mamá te da no es el mismo cuidado que papá te da. Claro. Digo, perdónenme, amigas, amigos en redes sociales, seguramente me juzgarán y me criticarán y espero sus comentarios, pero no es el mismo cuidado de papá y de mamá. Es correcto. No hay como que la mamá lo cuide o el papá también. Es una responsabilidad, ¿verdad?, compartida. Así es. En donde ambos tienen los mismos deberes, pero también los mismos, las mismas obligaciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones de cumplir con lo que deben de hacer como padres y no delegarlo a un tercero. Ahora, comentaba también hace un momento, ¿no?, lo relativo al hecho de que el menor corre riesgos. Sí, evidentemente corre muchísimos riesgos, y máxime por el simple hecho de que los divorcios hoy en día están a lo que da. Créame que hay una demanda impresionante cara a tribunales, en donde las mismas autoridades no se dan abasto con el volumen de demandas tan solo por divorcio, sin agregar aquellos juicios especiales o juicios de controversias del orden familiar, guarda y custodia, patria potestad, alimentos, régimen de visitas y convivencias. Es tan complejo, de verdad, el ver el crecimiento. Considero que la demanda ha sido rebasada, la capacidad instalada que tiene el tribunal ha sido rebasada, porque precisamente la sociedad está de cabeza. Hay muchos problemas, y si no empezamos desde la casa a forjar que las uniones realmente pues lleven a cabo su función como pareja, pues imagínense todo lo demás, ¿no? Es triste y es grave, sí, porque viene el conflicto entre las partes, esa disolución del vínculo matrimonial que trae aparejada esta conducta, ¿verdad?, de decir, no, pues ahora para que se te quite, yo me llevo a mi hijo, me llevo a mi nena, te va a doler, y hazle como quieras, total soy su papá, soy su mamá, y no puede pasarme nada. Sin embargo, hay un delito, sí, que tenemos establecido en el Código Penal, y evidentemente, pues sí pueden pasar muchas cosas que desconocemos, ¿no? Pero además de todo, si tú piensas o pretendes, aún, y corrígeme, maestra, si estoy mal, por favor, aún y cuando seas papá o seas mamá, y quieres retener o sustraer a tu hijo o hija de la presencia de mamá, esta conducta se convierte en un delito. Es correcto. Aun y cuando tengas, dicen los abogados que se dedican al derecho civil y familiar, la guarda y custodia, la custodia legal de tu hijo o de tu hija. Ten cuidado. Pregúntale bien a tu abogado, a tu abogada. A ver, abogado, a ver, abogada, ¿qué problemas puedo tener si retengo o sustraigo a mi hijo? Es que yo tengo la guarda y custodia. Y entonces viene ese delito de que tanta
hizo alienación parental. Así es correcto. Es más que el delito sería la figura propiamente, ¿verdad?, de la alienación parental, la que se da cuando pues el papá, aprovechándose de esa oportunidad que tiene de poderlo retener o sustraer, pues llamémosle así, empieza a viciar o a contaminar al menor con malas ideas, malos consejos, ¿no?, respecto a su mamá o versus respecto a su papá, según sea el caso. Sin embargo, bueno, pues ya como figura que se reconoce dentro del derecho, vemos que pues afecta también esa parte de la separación, y más que de la separación, de los derechos fundamentales del menor. Y para que todos se rían, y vamos a hacerlos reír tantito. Sí. A ver, dime. Lo clásico y común. Sí, doctor. Hombres, y me van a odiar, discúlpenme. Me van a odiar, discúlpenme. Cuando le pegas a un hombre en la cartera le duele. Pero además de todo, ahí te va. No, hijo, no, hija. Es que yo te doy la pensión a ti, pero tu mamá, quién sabe con quién se lo gasta. Yo no estoy dispuesto a darte eso. ¿Cierto o falso? Cierto, y desgraciadamente ahí notamos que hay una baja hasta autoestima por parte del varón o de la mujer, porque puede ser en ambos casos. Ojo, claro. No es que yo sea feminista, no, tampoco. Hay que ubicarnos cada género en su lugar, en su escenario, para poder decir que ambos lo pueden hacer. Ese es el clásico de los hombres, ¿no? De las niñas, mamás. Yo no te voy a permitir y no te voy a dejar que a mi hija o a mi hijo lo lleves con esa persona con la que hoy estás. ¿Cierto o no? Es correcto, sí. ¿Viste que hasta vocecita hice? Vean Sí. ustedes, por eso ventrílocuo. Pero es que es muy cierto, o sea, sí sucede esto que comenta muy bien el doctor. La mujer se pone en la postura también de decir, te lo dejo ver, pero que no esté ella, ¿no? O que no esté tu pareja con la que actualmente ya estás llevando una relación de noviazgo. Sin embargo, creo que aquí ya es una cuestión de madurez en donde ambos deben de cuidar detalles importantes. Uh-huh. Saludos. ¿Cómo se dice, Víctor? Mira que Víctor nos... Es que quiero que sepan, amigos, en redes sociales, nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, todo lo que es redes sociales. Y aquí nuestros amigos hoy nos hacen... Este es un programa en vivo. Sergio, ¿me permites ver a todos los que se conectaron para saludar, por favor? Sí, este es un programa en vivo en donde tú puedes hacerle preguntas a nuestra invitada y en este momento te contesta. Flecha Roja, gracias Flecha Roja, como siempre. Carmen Sánchez, gracias. César Vega de Barça, amigo, cuando termine el programa te pido de favor, me llames, tienes mi número. Danae, saludos. Leti Navarro, un saludo Leti Navarro, espero verte mañana. Carmen Sánchez, sí Carmen, este tema es un poquito complicado. Y a todos nuestros amigos que le van a dar like, van a repetir, retuitear o como se diga esto, les enviamos cordiales saludos y esperemos, si quieren obtener información respecto de nuestra invitada, con todo gusto. Sigue nuestras transmisiones con La Ley en la Mano Oficial. Nosotros, fíjense nada más, fíjate, te comento, decía la gente, doctor. Oiga, ¿van a trabajar estos días? ¿A poco van a transmitir y en la semana previa a Navidad y después de Navidad? Claro que sí, vamos a trabajar. Este es un programa en vivo que te llevamos a ti. Claro que te abrazamos, te queremos y te enviamos besos y saludos a todos nuestros amigos y seguidores de Con la Ley en la Mano Oficial, que gracias a ustedes tenemos 3 años. Vamos rapidísimo a una cápsula respecto de este tema y regresamos. Venga. Se denomina sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la separación injustificada de un niño, niña o adolescente de la persona que legalmente tiene su guarda y custodia, ocultándolo lejos de su lugar de residencia habitual. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revela que durante 2017 se presentaron aproximadamente de 60 a 100 casos en donde alguien decide sustraer a un menor de su hogar, siendo la Ciudad de México en donde más casos se encontraron, con 19, seguido por Michoacán, con 17, encontrando que la mayoría de ellos eran trasladados a Estados Unidos.
Regresamos, amigos, con la ley en la mano oficial. Estamos tratando el tema de sustracción o retención del menor. Es tu hijo, es tu hija, que comúnmente, si ven que no tocamos el tema abiertamente respecto de que la sustracción o la retención del menor la pueda hacer un tercero ajeno a la familia, es porque en la mayoría de los casos, y comentábamos aquí con nuestra invitada, que la mayor parte de estas veces es papá o es mamá quien retiene o sustrae al menor. En la inteligencia, según ellos, le voy a causar un daño a mi pareja. Es como cuando las niñas dicen, me voy a embarazar para chutármelo. Y resulta que al final, niña, acabas embarazada, acabas con un problema mayúsculo, claro. Y él anda por ahí, tingolilingo. Feliz, ¿no? Y quitado de la pena, de la responsabilidad, de tener obligaciones, que bueno, se nos hace fácil en el momento. No, invito de verdad a todos a que hagamos conciencia de que es un tema tan importante el hablar de niños cuando son retenidos o sustraídos. En la práctica, bueno, les puedo compartir que me he encontrado con casos donde efectivamente la mamá sufre como no tiene ni idea, o el papá también, porque el menor fue sustraído. Y al no haber tenido, ¿verdad?, decretada la guarda y custodia o la patria potestad de este pequeñito o pequeñita, pues evidentemente se quedan en estado de indefensión al no saber dónde está su hijo, ¿no? Si realmente está con papá o con mamá o con algún otro pariente, en el mejor de los casos. Sin embargo, si nos vamos un tanto más allá de esta situación, podría estar el niño o la niña corriendo un grave peligro con un tercero ajeno que pudiera ser la novia, la amante o la pareja nueva que tenga el señor o la señora, ¿no? En el mejor de los casos. Sin embargo, pues es complejo y es difícil el poder adecuar este tipo penal, ¿no?, a la conducta de los cónyuges, porque mire, doctor, nada menos el artículo 173 del Código Penal señala que se impondrá de 1 a 5 años de prisión. Nada más por el simple hecho de ser cónyuge, pariente, colateral o en línea recta hasta el 4º grado. Exacto. Estamos hablando de 6 años. Sin embargo, siempre y cuando esté decretada la guarda y custodia mediante una autoridad judicial, la patria potestad o la tutela del menor. Ojo. Si es así y el papá o la mamá o cualquier otro pariente en los grados que acabo de mencionar y que señala el propio artículo 173 del Código Penal, bueno, estaríamos incurriendo en la comisión de ese delito. Luego entonces, si sumamos de acuerdo al término medio aritmético que señala la norma para poder decretar esa pena a la persona que cometió la conducta, decimos son 6 años, que divididos entre 2 son 3. 3 años. 3 años. 3 años en donde el padre pudiera contar con los beneficios que la misma ley penal señala para poder tener beneficios de libertad, ¿verdad?, pagar una fianza y seguir su procedimiento sin mayor problema hasta en tanto se arregle la situación, ojo, en materia familiar y darle seguimiento en materia penal, ¿no? Porque estamos hablando de 2 vías totalmente diferentes. Cuando los papás llegan a denunciar esa retención o sustracción del menor, ¿qué sucede? El Ministerio Público, como representante de la sociedad, le dice al papá o a la mamá, ¿sabes qué? No puedo actuar porque finalmente es su papá. Vaya a arreglar su problema a los juzgados familiares, ahí se lo van a resolver. Va la mamá, obviamente a solicitar, se le decrete la guarda y custodia. Sin embargo, bueno, ya hablamos de un tiempo en el que se están agotando recursos, tiempos y el sufrimiento, ¿verdad?, que cómo podemos también ahí tomarlo en consideración de acuerdo a cada persona en su sentir. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué va a suceder? ¿No? No sé de él, no sé de ella. Y Ministerio Público dice, no te preocupes, yo activo mientras la alerta Amber para que no haya ningún problema, ¿no? Cualquier cosa es como decir, tú te lavas las manos y si algo le pasa al menor, tú no vas a tener problemas, sino quien se lo vaya a llevar. Pero además, en ese momento el menor ya está sufriendo de una violencia no física, sino emocional, psicológica. Claro. Tanto el papá o la mamá afectados, que muchas veces la mamá es la más afectada, ¿no? Así es. En la mayor parte de las veces la mamá es la más afectada.
porque ya le sustrajeron al menor, Así ya es. no se lo dejan ver. Y ella le dice, oye, no seas malo, déjame ver a mí. No, y no. Y empieza a ver Pues si te ahí- acuerdas, empieza un Kramer contra Kramer. Ah, sí. Ujú. Una Claro. fuerza, una pelea, una lucha de poder contra poder. Y Así es. entonces tendríamos que ver qué hizo papá y qué hizo mamá. Y cuando acudes ante el representante social, hoy la fiscalía, Ujú. lo primero que te dicen es un problema de índole familiar, es civil, váyase a los juzgados, Así es. ¿verdad? Así es. Y luego, Y luego, pues en ese inter de tiempo, ¿verdad? Que es tan desgastante, pueden pasar muchas cosas con ese menor. Una, dos, la desesperación que sienta la madre o el padre al no saber de su menor hijo, ¿no? ¿Dónde está? ¿En dónde está resguardado? ¿En dónde se encuentra propiamente establecido? Si está en un domicilio seguro, ¿verdad? Si no hay gente que pudiera hacerle daño a su alrededor. En fin, como madre pueden pensarse muchas cosas que, créanme, es un tanto difícil o complejo determinar, ¿no? Y que tal vez, bueno, pues como no estamos en la postura, no tenemos tampoco la empatía de sentir qué pasa con la mamá, qué siente, ¿no? Que le está causando un conflicto interno, pues sabe que ni modo, haga lo que tenga que hacer, vaya con la autoridad a que le decrete la guardia y custodia provisional y luego ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, y eso nada más de la provisional, porque hasta en tanto se dé la definitiva va a pasar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, sí hay un grave problema, ¿no? Tanto con la norma, con la sociedad, principalmente con la sociedad, con las autoridades, ¿no? De velar que realmente, si el Estado mexicano tiene el compromiso grande de velar hoy en día, y más por la entrada de los tratados internacionales, ¿no? Para con nuestra Constitución, de cuidar en relación a los derechos del menor, ¿no? El que sí se cumpla con esa relevancia que se le está dando al interés superior del niño o de la niña, pues que se haga de manera efectiva, ¿no? Que se estudie debidamente y se analice sobre todo que hay tiempos que pueden estar afectando mucho no solo a los padres sino a los niños, y también dando lugar a que se cometan otro tipo de delitos que atenten no solo contra la libertad de la persona, sino contra la integridad y el normal desarrollo psicosexual, ¿no? En el peor de los casos. ¿cómo podríamos, o qué le puedes recomendar a la gente? ¿Qué puntos puede observar nuestros amigos en redes sociales que están pasando pues, seguramente por alguno de estos temas? ¿Qué puntos podrían observar para ver si se acredita o no la retención? Muy bien. El hecho de que esté de por medio la guarda y custodia decretada por una autoridad judicial, es decir, si existe una sentencia o un convenio en el cual está decretada la guarda y custodia a los padres, la patria potestad o la tutela, cualquiera de esos tres supuestos, que esté debidamente decretada por autoridad judicial, luego entonces sí estaríamos en el supuesto de que se estuviera cometiendo el delito de sustracción y retención de menores. Ojo, aquí a nivel nacional. Si hablamos a nivel internacional, que ya es otro tema que también podría estarse presentando cuando los menores son llevados a país diverso, pues imagínense, es apegarnos también a lo que diga el convenio de La Haya, ¿no? A lo que digan los tratados internacionales en cuanto a derechos y protección de menores, en cuanto a la misma Constitución, artículo 4 constitucional, ¿no? Que nos habla de esa protección y del cuidado que debemos de tener con los niños. Asimismo, la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que pues trae aparejada otro tipo de derechos que tenemos que observar de manera muy precisa y cuidando siempre en todo momento, pues que el niño esté bien. Aquí lo triste, lo grave de este tipo de situaciones es que como personas, ¿no? Adultas, no cuidemos que el niño, pues en su corta edad, llamémosle así, porque para mí el niño, aunque sea un joven de 18, sigue siendo un niño, la verdad, yo así lo veo, pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y de vigilarlos, de realmente protegerlos, ¿no? No tienen esa madurez mental para poder tomar previsiones en muchos de los casos, pues nos compete a nosotros como padres, como adultos, aunque no seamos padres, ¿verdad? El observar y cuidar a los sobrinos, a los
parientes más cercanos y que sean de corta edad, niños, niñas y adolescentes. Bien, ya escucharon. Híjole, me quedé pensando. No estaba durmiendo, me quedé pensando en una temática importante. Así como que perdido en el limbo. ¿Qué pasa cuando mamá o papá ya tienen sus hijos? Digo, no todas las familias son iguales, aclaro, pero ¿qué pasa cuando papá o mamá tienen autorizado el pasaporte familiar? Y lo que tú decías, maestra, internacionalmente sustraen al menor, se lo llevan, lo retienen, pero ahora fuera del país. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué tienes que hacer? Si papá es quien tiene la custodia legal que te otorgó el juez, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se reúnen los requisitos para acreditar la retención? Sí. Pero si mamá, abusados, cuidado, y tal vez estemos mal en los comentarios, no sé, tú corrígeme, y amigos en redes sociales que son abogados, los invitamos a que también nos corrijan, y aprovecho para saludar a Jessica Martínez, a Samantha, Kevin Díaz, Marco CB y Zaira Camacho. Saludos a todos y les mandamos desde este momento abrazos, besos, bendiciones, felices fiestas decembrinas, y no se les olvide, estamos en breve en el día 24, noche de Navidad, y después vamos a pasar a la Navidad. ¿Qué pasa en esos momentos? Que resulta, ¿qué crees? En estas fechas, no sé por qué a mucha gente le gustan estas fechas, sí, porque le va a doler a su mamá, le va a doler a su papá, me lo voy a llevar, me la voy a llevar. ¿Qué pasa? Es correcto, sí, nos encontramos en ese pleito, ¿verdad?, de pareja nuevamente, en donde, bueno, pues ahora no lo vas a poder ver, y te aguantas hasta que salga el acuerdo por parte de la autoridad, en donde ahora sí está decretado un régimen de visitas y convivencias en el cual puedes ya ver al niño o a la niña en los días que te sean fijados. Lo triste es esto, ¿no? Ver que son fechas tan importantes en donde tenemos todos la necesidad como familia de estar juntos, de darnos un abrazo, desearnos los mejores, pues, deseos, ¿verdad?, o objetivos. Sin embargo, ellos en su pelea, como en el ego, de decir, pues yo puedo más que tú, no lo vas a ver hasta que tengamos que regresar, ¿no?, de estas vacaciones navideñas. Sin embargo, pues ahí el afectado es el menor, ¿no?, quien quisiera pues tener a su papá o a su mamá al lado, recibir un regalo, un abrazo, y pues es el menor sin duda un problema. El menor lo que quiere es estar con papá y con mamá juntos, porque para él, cuando él nació y conforme fue creciendo, desarrollándose, él vio ese núcleo familiar, mamá, papá, hijo, hija. Claro. Erika Luna, te saludamos. Hola, buena tarde. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que en ese pleito, o en esa discusión, diferencia, en ese se acabó el amor, en ese ya no te quiero, o en ese ya no te entiendo, ya no te soporto, ya no puedo estar contigo, reitero una vez más, nuestros hijos son los que menos culpa tienen, señores, señoras, adultos, entrecomillado adultos, aprendamos precisamente a tener esa experiencia de la adultez sobre la cual estamos caminando, versando, y entonces veamos que nuestros hijos o hijas, hijos en términos que de la niña niño, no tienen la culpa de la diferencia entre nosotros, entre papá y mamá. Apoyemos a nuestros hijos a un sano esparcimiento, a un buen desarrollo, a un excelente crecimiento, a un excelente aprendizaje. El problema que tú tengas, yo con ella, no implica que ella conmigo nos tengamos que hacer daño para afectar a nuestros hijos. Mira, dice ahí, te pregunta Samantha, ¿qué pasa si el menor no quiere regresar con el padre o la madre, quien tiene la custodia? De quien tenga la guarda y custodia, ¿verdad? Muy bien. Aquí pues entramos a una situación de controversia, ¿no?, dada la importancia que pues prevalece por el menor.
El menor es el más importante, es la pieza fundamental, ¿verdad?, dentro de todo matrimonio, el hijo. Entonces, si evidentemente ya se tuvo decretada esa guarda y custodia, y el menor hoy en día dice, es que yo ya no quiero estar con mi papá, o ya no quiero estar con mi mamá, porque me pega, porque me maltrata, porque además, pues me habla mal de mi papá o me habla mal de mi mamá, pues es importante, eso se detecta, ¿no? Se detecta, porque aunque la guarda y custodia esté con el papá o con la mamá, bueno, ambos nos daríamos cuenta, algo está pasando. Claro. A mí me externa el niño, si en el caso del papá, no, lo tuviera él, me externa que está inconforme, entonces tendría que actuar y ver o pedir a la autoridad se valore el estado psicoemocional que presenta el menor para ver qué está sucediendo. Después y si de es haber real, estado con papá, con mamá. Exactamente, no, y a la inversa, está con mamá, el papá lo detectaría, porque el niño cuando tenga la visita, papá, es que me maltrata, me pega, me grita, me regaña, me deja con la vecina de enfrente, llega hasta las 12, si bien va y si no llegó hasta el otro día, ¿verdad? Sea el papá o la mamá, porque eso sucede. Eso es lo más triste, que sí sucede. Apenas no tiene mucho, salió una nota de un menor que estaba, lo encontraron unos policías, ¿no? En la madrugada de esta semana, un menor de 3 o 4 años. ¿Qué hace un menor de esa edad, no? En las calles, en la madrugada, Dios mío. Alguien lo abandonó. No, decían que la mamá apenas salió, creo que hoy en la mañana, la mamá había ido a trabajar y como pues es mamá soltera, no había con quien lo dejara, el niño pues ella sale a trabajar en la noche y lo deja solo. Entonces ahí hay un problema grave, ¿no? Ese niño tiene un papá, evidentemente tiene un padre, ¿no? No sabemos si esté en controversia o no, pero sin embargo es algo tan delicado porque pues a esa edad no podría yo irme tranquilamente a chambear, ¿no? Y dejar a mi criatura solo, y menos de 3 años de edad. Pues en el día puedo hacer muchas cosas, lavar platos, no sé, barrer, trapear, hacer miles de cosas y no dejar a mi hijo, creo. Bien, dice Jorge, ¿en qué se diferencia la sustracción o retención del menor? Vamos a completarla ahí. ¿En qué se diferencia Sí. con el secuestro, la sustracción o la retención del menor? Vamos a un corte, regresamos rapidísimo. Vamos a hacer una escala técnica rápido. Regresamos porque Víctor nos va a invitar otro cafecito. Venga.
Regresamos, amigos, con la ley en la mano oficial. Hicimos un corte rapidísimo, una escala técnica, porque Jorge, Víctor, Daniel, Samantha, Lisbeth, Sergio nos querían abrazar y besar, pero les dijimos no, porque es hasta que sea 24 de diciembre. Todavía no es el momento. Bien, fíjense que sustracción o retención de un menor, el papá o la mamá que tenga la guarda y custodia del hijo de la hija. Secuestro. ¿Qué es el secuestro? El secuestro, evidentemente el secuestro es un delito totalmente diferente. Aquí estamos hablando, claro, sí entra dentro de aquellos que atentan con la libertad de las personas. Sin embargo, es importante destacar que, bueno, en el secuestro se manejan diversas modalidades de acuerdo a los tiempos en que la persona está siendo privada de la libertad, y no precisamente va a prosperar en la cuestión de la familia, ¿sí? Que es totalmente diferente al caso que estamos hablando de la sustracción y la retención del menor. No se puede decir que el papá o la mamá secuestró al menor, no, lo está sustrayendo, lo está reteniendo, es decir, me lo llevo al lugar diverso que tú no conoces, pero no lo estoy privando de su libertad, es mi hijo, lo puedo llevar sin mayor problema, ¿sí? Y la retención, está bien, lo retengo, no te permito verlo, me lo llevo y tal vez lo regreso después, pero no lo estoy secuestrando, ¿sí? En el secuestro hay algo bien importante, estamos pidiendo un rescate por la persona. Fines de lucro. Sí, exactamente, hay un fin lucrativo, pido dinero, ese rescate para la libertad de la persona. Con mi hijo no es el caso, no lo estoy poniendo en ese supuesto y evidentemente pues viene bajo otros verbos rectores que no aplican en el caso del delito de secuestro, ¿sí? Sin embargo, pues pareciera que sí entra, ¿verdad? Porque desde el simple momento o hecho de que no estoy permitiendo que mi hijo vea a su mamá, a su papá o a demás familias, pues estoy atentando contra esa libertad que tiene el niño o la niña para poder convivir con demás familiares. Vean la importancia que tiene, amigos, en redes sociales, la importancia que tiene que te acerques a los profesionales, a un profesionista y a un profesional en materia de derecho. El derecho tiene muchas ramas: fiscal, civil, administrativa, familiar, penal, etcétera, aduanal, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas ramas el derecho. Es como las enredaderas, con muchas ramitas el derecho. Así es. Y entonces, la importancia que te puedas acercar a alguien como nuestra invitada del día de hoy, la maestra Maricruz Berenice Díaz Flores, quien ella te podrá asesorar adecuadamente en este y otros temas que ella domina. Así es que, amigo en redes sociales, amiga en redes sociales, si te interesa contactar con nuestra invitada, sus redes sociales y números de teléfono aparecen en pantalla. Pero además, a ti, que más adelante lo vas a ver y le vas a dar un like o un no me gusta, o lo vas a compartir y te interesó el tema, a través de nosotros puedes llegar a nuestra invitada o le puedes escribir en sus redes sociales y ella te atenderá. Bien, secuestro, no. Privación ilegal de la libertad, mucho menos, porque es reiterativo. Retención o sustracción del menor. ¿Cuál es el fin? El no permitir ver al papá o a la mamá, ¿no? Al ¿Y hijo, el otro? y evidentemente, ¿pero en cuál? En la sustracción y retención del menor. Sí, no te dejo ver a mi hijo, volviendo a la parte, ¿no? De que estamos en conflicto, estamos en un problema y lo hago con el enojo. Sin embargo, bueno, pues es delito, sí, siempre y cuando esté decretada tal guarda y custodia o patria potestad, así decretada por la autoridad judicial. Si no, no caeríamos en ese. Y el otro extremo, el que nadie quiere ver, pero que es el fin real. Ajá. Voy. Esto es internet, ¿eh? Y es un programa en vivo. Y me van a juzgar y me van a criticar. Y después van a hacer unos memes, como los han hecho estos ingratos. Pásale su café, Víctor, por favor. Gracias. Van a decir. Y dime si es así, gracias. y si son las palabrejas perplejas y complejas que la gente utiliza. Te voy a dar en la madre. Vas a ver, te voy a chingar. ¿Cierto o Sí, falso? sí lo dicen, y son de palabras menores,
hay formas muy grandes y fuertes en las que se han llegado a insultar, precisamente para, en el intento, mejor dicho, de querer resolver una situación, pues así de manera agresiva, ¿no? Lo ideal es que como personas adultas y con la madurez mental, ¿no?, dada la trayectoria de vida, ¿no?, y para eso no se necesita tener 50, 60, 70 años, no, creo que todos desde el momento en que empezamos a rebasar los 20 años tenemos la capacidad suficiente para saber qué es lo que estamos haciendo. Al sujeto que vieron que se cruzó en la cámara es nuestro director de Mercadotecnia y Publicidad, Víctor Pirín. Él es el que nos hace el favor de que esto camina ahí en redes sociales. A veces le olvida supervisar, pero es un buen elemento. Es el jefe y hay que tenerle respeto. No ven que nos quería invitar a un refresco, pero dijimos que no. Víctor Perín, también lo abrazamos y lo queremos. Retención y sustracción del menor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué le recomendarías hoy a nuestros amigos en redes sociales? Y invita a quien tenga un problema, claro, que te contacte. ¿Qué le recomendarías para evitar toda esta problemática? Claro, pues primeramente los invito a que cuiden de la familia, ¿no? Como sabemos todos, la familia es la base de la sociedad. Si nosotros no cuidamos principalmente de los menores que forman parte de esta, pues estamos expuestos, ¿no?, a proyectar que en un futuro tengamos problemas más grandes si desde ahorita no atacamos aquellas diferencias, una como pareja, como esposo o como esposa, dentro del seno familiar. Tenemos que trabajar mucho todavía en temas de madurez mental, en temas donde tengamos clara la conciencia que ocupamos y que nos ocupa para llevar a cabo un buen desarrollo de los niños, de todos los integrantes de la familia hasta donde podamos, pero si no empezamos por nosotros mismos, pues imagínense quién más lo va a hacer, ¿no? Otro de los temas importantes y donde también los invito es a que puedan tomar en cuenta que un menor pues no tendrá nunca la capacidad mental que tiene un adulto para decidir sobre lo bueno y lo malo. Aquí es bien importante que también tengamos presente que si nosotros no sabemos cuidar de ellos y irlos conduciendo por el buen camino, pues evidentemente también nos vamos a encontrar con problemas más grandes o más fuertes en el peor de los casos. Es tarea de todos, es compromiso sobre todo de los papás, el cuidar, vigilar y observar que sus hijos realmente pues sean personas de bien en un futuro, pero empezando por nosotros. Los invito de verdad a que valoren y tomen en cuenta la gran afectación en la que se estaría incurriendo como papá o como mamá al intentar sustraer o retener al menor con la finalidad de afectar a la otra pareja, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado en eso y poner siempre en primer lugar a nuestros hijos, decir, bueno, aquí el que va a sufrir no es él, no soy yo, es mi hijo. Entonces ahí es en donde tenemos que trabajar mucho, cuidar al pequeñito de que no sufra, porque todo ese sufrimiento más adelante deja secuelas fuertes que pueden provocar que en su vida futura tenga muchos problemas ese pequeño o esa pequeña, cuando nosotros podemos evitarlo. De verdad, valoren mucho a la familia. Un tema muy trillado, o una frase muy trillada y que todos conocemos y la hemos escuchado infinidad de veces. Hablando, se entiende la gente. Uno de nuestros, ¿cómo se dice, Jorge? La voz, el hablar, ¿cómo se dice? Una de nuestras facultades, fíjense nada más, para que vean cómo Jorge sí está bien trucha. Una de nuestras facultades, o de las facultades que los seres humanos tienen, es la de la voz, la del poder hablar. El respeto que tú le des a tu semejante es el respeto que tú vas a merecer. Y entonces te invitamos, aquí, hoy Maricruz y un servidor Alejandro Barrón, te invitamos a que puedas platicar y dialogar con tu pareja, tu esposa, tu amante, tu amiga, con quien hayas engendrado un hijo. Platícalo. Hablando, se entiende la gente. Deja de tomar o de agarrar como sparring, como entrenador, a tu hijo, a tu hija.
que no tiene la culpa de las diferencias que hoy tengas con ella o con él. Fue una noche de copas, una noche loca que muchas veces pasa, Claro. pero esa criaturita que nació no tiene la culpa de nuestra irresponsabilidad de adultos. Es correcto. ¿Sale? Y entonces, el meme de la semana va a ser para que usen condón, niñas y niños, usen condón y no se metan en problemas. Les enviamos un fuerte abrazo, les agradecemos. Sergio, ¿me dejas ver de abajo para arriba? Javier Ortiz, gracias por haberte conectado. Jorge, Samantha, Zaira Camacho, Marco CB, Kevin Díaz, échale más, Jessica Martínez, Carmen Sánchez, Leti Navarro, Danae, César Vega de Bars, Flecha Roja, a todos nuestros amigos que hoy se conectaron con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros, de un servidor y de parte de Maricruz, un fuerte abrazo fraterno, que llegue a todos sus hogares, a sus familias y a todos sus seres queridos. Amigo Javier, que hoy has tenido la pérdida de tu señora madre, un fuerte abrazo y fraternal. Fuerza y resignación te dé el Creador a efecto de que puedas superar este trance. Y a todos nuestros amigos en redes sociales, gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Buen provecho a los que ya comieron y a los que no, también buen provecho. Recuerden que si toman no manejen y si manejan no tomen. Hay un conductor resignado, pero además de todo los invitamos a que convivan y departan con responsabilidad. Exacto, con mucha responsabilidad. Amigos, muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente programa. César Vega de Bars, no se te olvide llamarme, por favor. Nos vemos en el siguiente programa de Con la Ley en la Mano Oficial. Gracias, gracias, doctor. Que tengas una excelente tarde, amiguita. Igualmente. Muchas Cuídate gracias. mucho, Maricruz. Gracias, doctor. Hasta pronto, buena tarde.